Mientras el sol se pone sobre el rancho Skinwalker, el fiscal general de Utah, Sean Reyes, se adentra en lo sobrenatural en la cuarta temporada de El secreto del rancho Skinwalker. Guiados por un equipo de investigadores y el propietario Brandon Fugal, descubren misterios desconcertantes, desde un misterioso helicóptero hasta vientos impredecibles y extrañas señales. ¿Encontrarán respuestas o persistirán los misterios? Sean Reyes, defensor incondicional del servicio público, famoso por su implacable lucha contra la lacra del tráfico de seres humanos, se aventura en territorio desconocido al convertirse en invitado destacado del enigmático programa de televisión El secreto del rancho Skinwalker. Este desvío poco convencional e inesperado de los pasillos de los asuntos legales convencionales introduce una faceta única en su personaje público, ya que se adentra audazmente en el laberinto de los fenómenos inexplicables, un reino donde ya no se aplican las reglas de lo mundano. En el epicentro de esta apasionante y enigmática narración se encuentra un equipo de intrépidos investigadores, dirigidos nada menos que por Brandon Fugal, el propietario y administrador del propio rancho Skinwalker. Fugal se ha hecho un nombre como explorador de vanguardia, utilizando tecnología punta y metodologías científicas para desvelar las capas de misterio que envuelven los desconcertantes fenómenos del rancho, que a veces parecen trascender los límites de nuestro reino terrestre. La inclusión del fiscal general de Utah, Sean Reyes, añade una dimensión profunda y única a su búsqueda de la comprensión de estos enigmáticos temas. En un reciente y apasionante episodio, el equipo se centró en una aeronave no identificada, cuya procedencia se sospecha que es la de un helicóptero militar Black Hawk. Esta enigmática aeronave, envuelta en el secreto, siguió de cerca el último experimento del equipo en el rancho, suscitando una intensa curiosidad que provocó ondas en la conciencia colectiva del equipo. Para elevar la precisión y profundidad de su exploración, recurrieron a la experiencia de David Mason, un especialista profundamente arraigado en los misterios de los fenómenos aéreos no identificados, FANI. El equipo se enfrentó a retos imprevistos y caprichosos durante su audaz experimento en el rancho Skinwalker, sobre todo la enojosa imprevisibilidad de los vientos. Mucho antes de poner en marcha su audaz empresa, activaron juiciosamente un rastreador GPS para garantizar un seguimiento preciso y meticuloso de sus movimientos aéreos. Nunca se insistirá lo suficiente en la importancia de los datos del GPS, ya que prometían proporcionar información valiosísima sobre su hipótesis de trabajo, que postulaba la existencia de una anomalía espacio-temporal en los confines de la escurridiza zona triangular. A medida que avanzaban con determinación inquebrantable para obtener datos y conocimientos de esta tierra de fábula, surgió un adversario formidable e inesperado: los vientos erráticos e impredecibles. Estos vientos, contrarios a cualquier patrón o norma establecidos, conspiraron para frustrar su avance, ejerciendo una fuerza que arrastró al helicóptero hacia el este, hacia corrientes de aire desconocidas y turbulentas. La inquebrantable determinación del equipo fue puesta a prueba en el crisol de estos vientos tumultuosos, que añadieron capas de complejidad a su experimento, haciendo de la búsqueda del conocimiento una empresa aún más desalentadora. En medio de las turbulentas pruebas a las que se enfrentaron durante su experimento en el rancho Skinwalker, el equipo se topó con una revelación que les produjo escalofríos: la detección de una señal a una frecuencia de 1,6 GHz. Este descubrimiento les dejó en un estado de profunda incertidumbre mientras se adentraban en lo que coloquialmente denominaban la zona kilométrica, un reino donde los límites de lo ordinario parecían difuminarse y doblarse. Sin embargo, la caprichosa naturaleza no cesaba en su empeño
y las fuertes ráfagas de viento sacudían el helicóptero, convirtiendo el simple hecho de continuar con su experimento en una tarea hercúlea y llena de peligros. La inquietud del equipo crecía a medida que examinaban los datos del GPS obtenidos durante su tumultuoso vuelo. La altitud del helicóptero seguía disminuyendo incluso después de superar la altitud supuestamente segura de 900 pies sobre el nivel del mar. Enfrentados a un enigma que confundía sus expectativas y observaciones, tomaron la prudente decisión de poner fin a su misión en aras de la seguridad. La incongruencia entre los datos que registraron meticulosamente y su experiencia vivida ahondó los misterios que envolvían el rancho Skinwalker. Entre los intrigantes hallazgos, uno en particular proyectaba una sombra espeluznante: la presencia del número 666 incrustado en los datos. Este críptico número parecía inextricablemente ligado a un punto específico y a la culminación de una maniobra concreta. Las implicaciones de este descubrimiento suscitaron una multitud de preguntas inquietantes, la principal de las cuales era si se había llevado a cabo alguna acción deliberada para ejecutar esta maniobra y qué propósito siniestro o profundo podría haber ocultado. Los laberínticos misterios del rancho Skinwalker dieron un giro peculiar con la aparición de una enigmática grabación de vídeo. Captada en el legendario lugar del Triángulo, esta grabación presentaba un espectáculo anómalo y desconcertante. A primera vista, parecía tener un aspecto en relieve, pero el verdadero enigma residía en la revelación que se producía al ajustar el contraste. Como si estuviera envuelto en una capa adicional de enigmas, el fondo del vídeo revelaba una serie de círculos que seguían algo que recordaba a una persecución. Estos círculos, que flotaban en un reino que escapaba a toda explicación, impulsaron al equipo a adentrarse aún más en la madriguera de la investigación, subrayando la acuciante necesidad de una investigación más profunda y exhaustiva. El cenit de la intriga y el asombro se alcanzó durante el experimento en la zona triangular del rancho Skinwalker, un momento que solo puede describirse como un avance monumental. Las cámaras de alta velocidad, diseñadas para captar los fenómenos más elusivos, documentaron un encuentro que desafiaba los límites de la comprensión humana. A plena luz del día, una de estas cámaras de alta velocidad fue testigo de un encuentro sorprendentemente cercano con un fenómeno aéreo no identificado, FANI, situado muy cerca del helicóptero. Este FANI, a todos los efectos, parecía un objeto tangible y físico, cuya superficie reflejaba la luz como un brillo metálico. Las ramificaciones de esta asombrosa observación no fueron nada menos que estremecedoras, ya que dieron lugar a una profunda comprensión. Alguien o algo estaba vigilando y monitorizando activamente sus actividades en los sagrados terrenos del rancho Skinwalker. Con el fiscal general prestando su estimada presencia a la investigación, surgió una curiosidad natural sobre las herramientas y recursos que podría haber puesto a disposición de los dedicados investigadores que trabajaban incansablemente en el caso OVNI del rancho Skinwalker. Su participación catapultó el proyecto a la escena nacional, atrayendo no solo la atención, sino también recursos inestimables para reforzar su búsqueda de esclarecimiento.